Aquel verano de 1936, dentro del Alcázar de Toledo, un coronel tomó una decisión que cambiaría para siempre su nombre. José Moscardó estaba rodeado, con hombres armados, familias enteras y muy pocas posibilidades de resistir. Fuera, una ciudad en guerra esperaba la caída de aquella fortaleza convertida en símbolo. Dentro, Moscardó sabía que cada hora podía ser la última. Pero antes de convertirse en leyenda, había sido simplemente un militar de carrera. José Moscardó Eituarte había nacido en Madrid en 1878, en una España acostumbrada a los golpes políticos y militares. Ingresó muy joven en el ejército y desarrolló una larga trayectoria profesional marcada por las campañas coloniales. Como tantos oficiales de su generación, conoció la guerra mucho antes de que España se partiera en dos. Aquellas experiencias fueron formando a un hombre disciplinado, reservado y profundamente identificado con la institución militar. Sin embargo, todavía nadie podía imaginar hasta dónde llegaría su nombre. Durante las primeras décadas del siglo XX, Moscardó estuvo vinculado a distintos destinos y responsabilidades dentro del ejército español. La experiencia adquirida en Marruecos resultó especialmente importante para muchos militares que después protagonizarían la guerra civil. Allí aprendieron una forma de combatir dura, marcada por la improvisación, la violencia y la disciplina extrema. También allí se forjaron relaciones profesionales que años después tendrían consecuencias políticas decisivas. Moscardó pertenecía a aquella generación de oficiales que veía a España desde los cuarteles. La proclamación de la Segunda República en 1931 cambió profundamente el escenario en el que aquellos militares habían desarrollado sus carreras. El nuevo régimen emprendió reformas destinadas a reducir el tamaño del ejército y limitar determinadas estructuras heredadas. Moscardó continuó su trayectoria, aunque el ambiente entre sectores militares y republicanos se fue haciendo cada vez más tenso. La política comenzó a entrar en los cuarteles, mientras los cuarteles empezaban también a influir en la política. Y entonces llegó 1936. El 17 de julio comenzó en el norte de África la sublevación militar contra el gobierno de la República. Durante los días siguientes, el levantamiento se extendió por distintas zonas de la península, mientras España entraba en una guerra abierta. Toledo se convirtió rápidamente en un lugar estratégico por su posición y por la presencia de importantes instalaciones militares. Allí se encontraba Moscardó, que acabaría asumiendo el mando de los militares sublevados en la ciudad. Pero mantener Toledo iba a resultar mucho más difícil de lo que cualquiera podía prever. La situación comenzó a deteriorarse rápidamente y las fuerzas leales a la República fueron tomando posiciones alrededor de los sublevados. Moscardó reunió a sus hombres y tomó una decisión trascendental: concentrar la resistencia en el Alcázar de Toledo. Aquel edificio no era simplemente una fortaleza militar, sino también un lugar cargado de historia y significado para España. Ahora iba a convertirse en un escenario de combate, miedo y supervivencia. Y Moscardó quedaría unido a él para siempre. Al Alcázar fueron llegando militares, guardias civiles y otras personas vinculadas al bando sublevado, acompañadas también por familiares. El número exacto y las circunstancias de quienes permanecieron allí han sido objeto de debate y revisión histórica. Lo indiscutible es que dentro quedaron hombres, mujeres y niños atrapados en una situación extraordinariamente peligrosa. Fuera, las fuerzas republicanas rodeaban progresivamente la posición y exigían su rendición. Dentro, Moscardó tenía que decidir cuánto tiempo podía resistir. La respuesta fue continuar resistiendo, incluso cuando las condiciones empezaron a empeorar rápidamente. La comida escaseaba, las comunicaciones eran difíciles y los bombardeos amenazaban con convertir el Alcázar en una ruina. Cada explosión hacía temblar los muros mientras el humo llenaba espacios que poco antes habían sido dependencias militares. Los hombres de Moscardó sabían que no estaban ante una operación breve. Estaban atrapados en un asedio que podía prolongarse durante semanas. Mientras tanto, fuera del Alcázar, la guerra también avanzaba con una velocidad brutal. Toledo se había convertido en un objetivo militar y político, y su resistencia adquiría un valor propagandístico cada vez mayor. Para los sublevados, aguantar allí significaba demostrar que sus fuerzas podían resistir incluso en condiciones aparentemente imposibles. Para el gobierno republicano, aquella posición debía caer antes de que pudiera convertirse en un símbolo. Y en medio de esa batalla apareció el nombre de Moscardó. Pero todavía faltaba el episodio que convertiría su figura en una leyenda utilizada durante décadas por el franquismo. Una historia relacionada con su hijo Luis, una llamada telefónica y una supuesta conversación en un momento límite.
Durante años, aquella escena sería contada como ejemplo absoluto de sacrificio, disciplina y fidelidad militar. Sin embargo, cuando se examinan los testimonios y las fuentes, aparecen preguntas incómodas y matices importantes. Porque la historia del Alcázar no termina en la frase que tantas veces hemos escuchado. En aquel momento, Moscardó todavía no podía saber que sobrevivir al asedio cambiaría completamente su destino. Tampoco podía imaginar que las ruinas del Alcázar serían fotografiadas, visitadas y convertidas en uno de los grandes símbolos del nuevo régimen. Su nombre dejaría de pertenecer únicamente a la historia militar para entrar en la propaganda y en la memoria colectiva. Pero primero tendría que soportar el hambre, los ataques y la incertidumbre que aguardaban tras aquellos muros. Y entonces llegó aquella llamada que convertiría a Moscardó en una leyenda. Si te interesa descubrir qué ocurrió realmente dentro del Alcázar y cuánto hay de mito y cuánto de realidad, acompáñanos en esta historia. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque en la siguiente parte entraremos directamente en el corazón del asedio. Veremos cómo resistieron los hombres de Moscardó mientras las bombas golpeaban el Alcázar una y otra vez. Y conoceremos el episodio que hizo que su nombre quedara grabado para siempre en la historia de España. Las paredes del Alcázar ya no parecían capaces de proteger a nadie cuando comenzaron a caer las primeras toneladas de explosivos. Cada impacto hacía temblar los pasillos, levantaba polvo y recordaba a los refugiados, que estaban completamente rodeados. Moscardó observaba cómo aquella fortaleza histórica se convertía lentamente en un montón de ruinas. Pero todavía no sabía que el verdadero infierno estaba a punto de comenzar, porque el enemigo no pensaba limitarse a disparar desde lejos. Durante los primeros días, los defensores intentaron organizar la vida dentro del recinto con una disciplina casi imposible. Había que repartir alimentos, controlar las municiones y encontrar espacios donde protegerse de los bombardeos. Los soldados dormían como podían, mientras los civiles buscaban refugio entre paredes cada vez más dañadas. El calor, el miedo y la falta de descanso comenzaron a mezclarse en un ambiente asfixiante. Y cada amanecer traía consigo la misma pregunta: ¿cuánto tiempo podrían aguantar? Las comunicaciones con el exterior eran extremadamente difíciles, pero el mando sublevado necesitaba mantener contacto con quienes resistían. La esperanza de Moscardó dependía de una idea sencilla y desesperada: algún día llegarían fuerzas para liberar Toledo. Mientras tanto, el Alcázar tendría que resistir sin saber exactamente cuándo terminaría el asedio. Aquella incertidumbre podía ser tan peligrosa como las propias bombas. Porque una guarnición puede soportar mucho, pero necesita creer que su sacrificio tiene un final. Fuera de los muros, las fuerzas republicanas estrechaban el cerco y preparaban nuevas operaciones para obligar a los defensores a rendirse. La presión aumentaba mientras el gobierno intentaba recuperar una posición que tenía enorme valor estratégico y simbólico. Para los republicanos, el Alcázar representaba una amenaza militar dentro de Toledo. Para los sublevados, comenzaba a convertirse en algo mucho más grande, una prueba de resistencia. Y Moscardó comprendía perfectamente el valor de aquel símbolo. Dentro había también familias que habían quedado atrapadas en aquella situación de guerra. La presencia de mujeres y niños hacía todavía más dramática cualquier decisión tomada por el mando militar. No era solamente una cuestión de soldados disparando desde posiciones defensivas. Era una comunidad encerrada, sometida a hambre, miedo y ataques constantes. Y cada decisión de Moscardó podía afectar directamente a personas que no habían elegido aquella batalla. Con el paso de los días, las condiciones materiales se hicieron cada vez más difíciles. Los alimentos debían administrarse con cuidado, mientras el agua y otros recursos adquirían un valor extraordinario. Las instalaciones sufrían daños y los espacios habitables se reducían conforme avanzaba la destrucción. El sonido de las explosiones se convirtió en una presencia permanente dentro de la fortaleza. Hasta dormir podía convertirse en un riesgo. Pero el problema no era únicamente físico, sino también psicológico. Los defensores sabían que estaban rodeados y que cualquier intento de abandonar el Alcázar podía terminar en desastre. La sensación de estar atrapados debía convivir con la obligación de mantener la disciplina. Moscardó tenía que impedir que el miedo se transformara en pánico colectivo. Porque una posición sitiada puede caer mucho antes de quedarse sin munición. En aquellos días comenzaron también las negociaciones y los intentos de conseguir la rendición de los defensores. Desde el exterior se transmitían mensajes destinados a convencer a Moscardó de que la resistencia era inútil. La respuesta del coronel, sin embargo, fue mantener la posición y continuar esperando ayuda.
La guerra estaba convirtiendo cada conversación en una batalla política además de militar. Y entonces apareció una amenaza todavía más personal. La historia posterior contaría que las autoridades republicanas utilizaron al hijo de Moscardó como elemento de presión durante una conversación telefónica. Según el relato tradicional, Luis Moscardó habría sido detenido y utilizado para exigir la rendición inmediata del Alcázar. La escena sería presentada después como una prueba extrema de la firmeza de su padre. Pero las circunstancias exactas de aquella historia han sido discutidas por historiadores y testimonios posteriores. Y aquí es donde la leyenda empieza a mezclarse peligrosamente con la realidad. Lo que ocurrió con Luis Moscardó fue trágico y terminó con su muerte durante aquellos días de guerra. La famosa conversación telefónica fue incorporada posteriormente a una narración heroica que alcanzaría enorme difusión durante el franquismo. Con el tiempo, la escena se convirtió casi en una representación perfecta del sacrificio militar. Pero comprender la historia exige mirar también las circunstancias concretas y las dudas documentales que existen alrededor del episodio. Porque una leyenda puede ser poderosa precisamente cuando simplifica una realidad mucho más oscura. Mientras el drama familiar se convertía en relato, el Alcázar continuaba sufriendo ataques cada vez más intensos. Las explosiones destruían estructuras enteras y obligaban a los defensores a desplazarse entre escombros. El edificio que había comenzado como una posición defensiva estaba transformándose en un paisaje de ruinas. Sin embargo, Moscardó seguía manteniendo la resistencia y esperaba que las tropas sublevadas avanzaran hacia Toledo. Cada día que pasaba aumentaba la tensión. Y entonces ocurrió algo que cambiaría completamente la situación militar de los sitiados. Las tropas del ejército de África avanzaban desde el sur hacia Toledo bajo el mando de Francisco Franco. Su llegada podía significar la salvación del Alcázar, pero también una nueva fase de la guerra. Moscardó llevaba semanas resistiendo y ahora debía descubrir si aquella espera había servido para algo. Porque muy pronto, entre humo, ruinas y soldados, aparecerían las fuerzas que llevaban tanto tiempo esperando. Si quieres conocer cómo terminó realmente el asedio y qué ocurrió cuando las tropas franquistas llegaron a Toledo, sigue con nosotros. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si conocías esta parte de la historia del Alcázar. En la siguiente parte veremos la llegada de las tropas de Franco y el encuentro con Moscardó. Pero también descubriremos cómo aquella victoria militar comenzó a convertirse inmediatamente en una poderosa leyenda política. Y ahí empezará la transformación definitiva del coronel Moscardó en símbolo del franquismo. El 27 de septiembre de 1936, después de semanas de hambre, explosiones y aislamiento, algo comenzó a cambiar en Toledo. Las tropas sublevadas se acercaban finalmente a la ciudad y el cerco del Alcázar empezaba a resquebrajarse. Desde las ruinas, los defensores podían escuchar rumores de combate cada vez más cercanos. Moscardó llevaba semanas esperando aquel momento, pero todavía no sabía qué encontraría al salir. Porque el Alcázar había cambiado, y también había cambiado él. Las columnas del ejército de África habían avanzado desde el sur con una velocidad que sorprendió a sus adversarios. Al frente se encontraba el teniente coronel José Enrique Varela, uno de los militares más importantes del bando sublevado. Sus tropas habían participado en operaciones durísimas desde el comienzo de la guerra y ahora tenían Toledo como objetivo. Para los defensores del Alcázar, aquella aproximación significaba una posibilidad concreta de supervivencia. Para Moscardó, significaba que la espera estaba llegando a su final. Durante semanas, el coronel había mantenido una posición que parecía condenada desde el primer momento. Las fuerzas republicanas habían bombardeado el edificio y habían utilizado minas para intentar destruir sus estructuras defensivas. Los daños eran enormes, y buena parte del recinto había quedado convertido en escombros. Sin embargo, los defensores seguían manteniendo posiciones entre paredes derrumbadas y espacios improvisados. La resistencia había sobrevivido precisamente donde muchos esperaban encontrar solamente ruinas. La situación exterior también había cambiado profundamente desde julio. El conflicto ya no parecía un levantamiento militar breve, sino una guerra abierta que comenzaba a adquirir dimensiones internacionales. Madrid seguía en manos republicanas y las fuerzas sublevadas buscaban avanzar hacia la capital. Toledo, aunque importante militarmente, tenía también un valor propagandístico extraordinario. Y el Alcázar estaba a punto de convertirse en una de las imágenes más poderosas de aquella guerra. Cuando las tropas de Varela entraron finalmente en Toledo, la situación cambió en cuestión de horas. Los combates alrededor de la ciudad fueron intensos y las fuerzas republicanas terminaron retirándose ante el avance enemigo.
Los defensores del Alcázar comenzaron entonces a comprender que aquella vez los disparos procedían de un ejército que venía a liberarlos. Después de tantas semanas encerrados, la llegada de tropas amigas debía resultar casi irreal. Pero la escena que siguió sería cuidadosamente recordada durante décadas. Moscardó salió de las posiciones destruidas para encontrarse con los soldados que habían conseguido alcanzar Toledo. El coronel aparecía como el hombre que había dirigido una resistencia prolongada en condiciones extremas. Su uniforme, su rostro y las ruinas del Alcázar componían una imagen perfecta para la propaganda del bando sublevado. Muy pronto, las fotografías de aquel encuentro circularían por periódicos y publicaciones afines. El superviviente acababa de convertirse en símbolo. La historia oficial del régimen presentaría la resistencia como una demostración extraordinaria de disciplina y heroísmo. El Alcázar sería descrito como una fortaleza casi inexpugnable, sostenida por hombres decididos a morir antes que rendirse. Moscardó ocuparía el centro de aquel relato como comandante firme e inquebrantable. Pero la realidad de la guerra era mucho más compleja que cualquier fotografía propagandística. Había muertos, civiles atrapados, prisioneros y una ciudad profundamente marcada por la violencia. Y entre todas las historias que comenzaron a rodear al coronel, ninguna alcanzaría tanta fuerza como la de su hijo Luis. El episodio de la llamada telefónica sería repetido una y otra vez en discursos, libros escolares y relatos oficiales. Según aquella versión, Moscardó habría recibido la noticia de que su hijo estaba en manos de sus adversarios. La supuesta exigencia era sencilla: rendirse o afrontar la muerte de Luis. Y la respuesta atribuida al coronel sería presentada como una de las escenas más dramáticas de la guerra. Pero aquí aparece una cuestión fundamental que durante mucho tiempo quedó oculta bajo la fuerza de la leyenda. La famosa conversación no puede analizarse únicamente como una escena aislada, porque existen dudas sobre determinados detalles del relato posterior. La documentación disponible y las investigaciones históricas han cuestionado algunos elementos de la versión difundida por el franquismo. Eso no elimina la tragedia de la muerte de Luis, ni la dureza del asedio. Pero sí obliga a distinguir entre memoria, propaganda y evidencia histórica. El problema es que una vez creada, una leyenda resulta extraordinariamente difícil de desmontar. La escena reunía todos los ingredientes que necesitaba una narrativa heroica: un padre, un hijo, una amenaza y una decisión imposible. Además, encajaba perfectamente con la imagen que el nuevo régimen quería construir sobre sus militares. Moscardó no era presentado simplemente como un coronel que había resistido. Era presentado como la personificación de una determinada idea de España. Las ruinas del Alcázar reforzaron todavía más aquella imagen. Donde antes había salones, aulas y dependencias militares, ahora quedaban paredes abiertas, columnas destruidas y toneladas de piedra. Los periodistas y fotógrafos encontraron allí un escenario perfecto para representar la brutalidad de la guerra y el supuesto sacrificio de los defensores. El Alcázar dejó de ser solamente un lugar físico y comenzó a funcionar como un monumento político. Y Moscardó quedó unido a ese monumento. La victoria de Toledo, sin embargo, no significaba el final de la guerra ni mucho menos. Franco continuaría avanzando hacia Madrid y el conflicto entraría en una fase todavía más sangrienta. Moscardó, mientras tanto, pasaría de comandante sitiado a figura reconocida dentro del nuevo poder militar. Su nombre sería utilizado para construir una memoria concreta de aquellos meses y de quienes habían luchado con él. Pero la pregunta realmente interesante todavía estaba por llegar: ¿qué ocurrió con Moscardó después de convertirse en héroe? Porque sobrevivir al Alcázar le había dado algo que ningún ascenso podía proporcionar: una leyenda propia. El régimen necesitaba símbolos, y aquel coronel rodeado de ruinas encajaba perfectamente en la imagen que quería transmitir. El Alcázar había quedado reducido a ruinas, pero para Franco aquellas ruinas tenían un valor que iba mucho más allá de lo militar. Allí había nacido uno de los grandes símbolos de la victoria que el nuevo régimen quería construir. Y en el centro de aquella imagen aparecía siempre el mismo hombre: José Moscardó. El coronel que había resistido rodeado de enemigos acababa de convertirse en una figura nacional. Pero la recompensa por aquella resistencia todavía estaba por llegar. Tras la liberación de Toledo, Moscardó recibió un reconocimiento extraordinario dentro del bando sublevado. Su nombre comenzó a aparecer asociado al heroísmo, al sacrificio y a una fidelidad militar presentada como absoluta. Franco comprendió rápidamente que aquella historia podía servir para reforzar la legitimidad de su movimiento. El Alcázar podía ser visitado, fotografiado y convertido en un lugar de memoria política.
Y Moscardó era el rostro perfecto para representar aquella historia. La propaganda franquista convirtió el asedio en una narración sencilla y poderosa. Unos hombres habían resistido hasta el límite, un coronel había rechazado la rendición y finalmente las tropas de Franco habían llegado para salvarlos. Las complejidades de la guerra quedaban fuera de aquel relato cuidadosamente construido. La destrucción, las víctimas y las circunstancias políticas quedaban subordinadas al mensaje de sacrificio y victoria. Y aquella imagen tendría una vida muchísimo más larga que la propia guerra. Moscardó comenzó entonces a ocupar posiciones cada vez más importantes dentro del aparato militar franquista. Ya no era solamente el coronel que había dirigido una defensa desesperada en Toledo. Era un personaje cuyo prestigio podía ser utilizado para representar la continuidad entre el ejército tradicional y el nuevo Estado. Su figura transmitía disciplina, obediencia y una determinada idea del honor militar. Pero también planteaba una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto era realmente poderoso? Porque ser un símbolo del régimen no significaba necesariamente formar parte de su núcleo de decisión. Franco había construido un sistema político profundamente jerárquico, en el que el poder final estaba concentrado en sus manos. Moscardó podía disfrutar de prestigio y reconocimiento sin pertenecer al pequeño grupo que dirigía realmente los destinos de España. Esta diferencia es fundamental para comprender su papel durante la dictadura. Era importante, sí, pero no era Franco. Durante la Guerra Civil, Moscardó continuó desempeñando responsabilidades militares mientras el conflicto avanzaba hacia su desenlace. El prestigio obtenido en Toledo facilitaba que su nombre fuera tratado con especial consideración dentro del bando vencedor. Sin embargo, la guerra seguía dejando detrás una enorme cantidad de muertos y heridas políticas difíciles de cerrar. El triunfo militar de 1939 abrió una etapa completamente distinta, marcada por la represión y la construcción del nuevo Estado. Y Moscardó tendría un lugar dentro de esa nueva España. Con la victoria franquista, el Alcázar pasó a ocupar un espacio central en la memoria oficial del régimen. Sus ruinas podían contemplarse como una especie de santuario militar y político dedicado a los defensores. La figura de Moscardó aparecía constantemente vinculada a aquel lugar y a la famosa historia de su hijo. La leyenda funcionaba porque condensaba en una sola escena los valores que el régimen quería destacar: honor, obediencia, sacrificio y muerte. Pero había algo todavía más poderoso: la capacidad de convertir una tragedia en una herramienta política. La historia del Alcázar podía presentarse como una prueba de que los sublevados habían luchado contra una amenaza existencial. La resistencia permitía construir una narrativa donde el bando vencedor aparecía como defensor de España frente al caos revolucionario. Dentro de esa interpretación, Moscardó dejaba de ser únicamente un individuo. Se convertía en una representación viviente del relato oficial. Franco sabía utilizar los símbolos y sabía también cuándo mantenerlos cerca. Moscardó era útil precisamente porque su historia podía ser reconocida por millones de españoles sin necesidad de grandes explicaciones. Bastaba mencionar el Alcázar para que aparecieran inmediatamente las imágenes de las ruinas y la resistencia. Bastaba mencionar a Moscardó para recordar la historia del hijo y aquella supuesta decisión imposible. La leyenda estaba completa. Con el paso de los años, Moscardó recibió nuevos cargos y distinciones que consolidaron su posición dentro del régimen. Fue nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ocupó responsabilidades relacionadas con la Organización Deportiva Española. También tuvo una presencia destacada en instituciones vinculadas al deporte y a la vida pública del franquismo. Su trayectoria demostraba que había conseguido sobrevivir a la guerra y mantenerse cerca del poder. Pero todavía quedaba una parte de su historia que suele pasar desapercibida. Porque detrás de los uniformes, los cargos y las fotografías oficiales había un hombre que había perdido a su propio hijo durante la guerra. La propaganda convirtió aquella pérdida en un episodio heroico, pero una muerte familiar no puede reducirse fácilmente a una consigna política. Moscardó había pasado por una experiencia que ningún discurso podía borrar completamente. La guerra podía transformar a un militar en símbolo, pero no podía devolverle aquello que había perdido. Y esa dimensión humana quedó muchas veces escondida detrás de la leyenda. Mientras España entraba en décadas de dictadura, la imagen del coronel permaneció asociada al Alcázar. Las nuevas generaciones aprendían una versión de aquellos acontecimientos construida desde la perspectiva de los vencedores. Durante años, cuestionar determinados aspectos de aquel relato resultaba difícil dentro de la España franquista. Pero con el tiempo, historiadores y testimonios comenzaron a revisar documentos, fechas y versiones transmitidas durante décadas.
Y poco a poco aparecieron las grietas de aquella historia aparentemente perfecta. Moscardó había ganado una batalla que lo convirtió en héroe. Pero la historia no terminó allí. Su relación con Franco, sus cargos posteriores y el lugar que ocupó dentro del régimen permiten observar algo más complejo que una simple historia militar. Fue un hombre utilizado como símbolo, un militar premiado y una figura inseparable de la memoria franquista. Durante años, el nombre de Moscardó siguió apareciendo allí donde el franquismo quería hablar de sacrificio y fidelidad. Pero detrás de los homenajes había una realidad mucho más compleja que la imagen del coronel victorioso. Había pasado de estar encerrado entre ruinas a ocupar lugares privilegiados dentro del nuevo Estado. Y ahora comenzaba una etapa en la que su prestigio militar se convertiría también en influencia pública. Sin embargo, estar cerca de Franco no significaba controlar el poder. Después de la guerra, Moscardó mantuvo una posición destacada dentro del ejército y recibió numerosos reconocimientos oficiales. Su pasado en el Alcázar le proporcionaba una autoridad simbólica que pocos militares podían igualar. Para el régimen, representaba al oficial que había resistido cuando todo parecía perdido. Su historia podía utilizarse para reforzar los valores militares que el franquismo quería transmitir a la sociedad. Pero España estaba cambiando, y también cambiaría la forma de recordar aquella guerra. Uno de los cargos más importantes de su trayectoria posterior fue el de jefe de la Casa Militar de Franco. Desde esa posición permaneció próximo al entorno personal del dictador y participó en la estructura superior del Estado. Aquella cercanía podía parecer, desde fuera, una señal de enorme poder político. Pero Franco desconfiaba profundamente de quienes pudieran acumular una autoridad independiente de la suya. Moscardó tenía prestigio, aunque el verdadero centro de decisión continuaba siendo Franco. La relación entre ambos hombres estaba marcada por una combinación de respeto militar, utilidad política y jerarquía absoluta. Franco necesitaba figuras reconocibles que representaran las virtudes del ejército vencedor. Moscardó encajaba perfectamente en ese papel gracias a la historia del Alcázar. Pero el dictador no estaba dispuesto a compartir su autoridad con ningún héroe de guerra. Y esa diferencia explica por qué Moscardó fue importante sin convertirse jamás en una figura equivalente a Franco. Con el paso de los años, su actividad pública se extendió también al mundo del deporte. En 1948 fue nombrado Delegado Nacional de Deportes, cargo desde el que tuvo responsabilidad sobre la política deportiva del régimen. El deporte servía entonces para proyectar disciplina, identidad nacional y prestigio internacional. Moscardó trasladó al ámbito deportivo parte de la visión jerárquica y militar característica de su trayectoria. Pero incluso allí su pasado seguía acompañándolo como una sombra. Su nombre estaba unido inevitablemente a Toledo y a aquella fortaleza destruida durante el verano de 1936. El Alcázar continuaba funcionando como escenario de ceremonias, homenajes y relatos oficiales sobre la guerra civil. Las fotografías de las ruinas recordaban constantemente la versión heroica construida por el régimen. Y Moscardó aparecía como protagonista de una historia que millones de españoles habían escuchado durante años. Pero la memoria oficial no podía permanecer intacta para siempre. Con el tiempo, las investigaciones históricas comenzaron a examinar con mayor atención los detalles del asedio. La famosa conversación relacionada con Luis Moscardó pasó a ser estudiada desde perspectivas mucho más críticas. Los historiadores analizaron testimonios, documentos y relatos posteriores para intentar separar los hechos de la construcción propagandística. El resultado no fue simplemente sustituir una historia por otra, sino comprender mejor sus contradicciones. Y precisamente ahí comenzaba a desaparecer la imagen perfectamente limpia del héroe. La muerte de Luis Moscardó seguía siendo una tragedia real dentro de un conflicto lleno de tragedias. Sin embargo, convertir aquella muerte en una escena perfecta de obediencia militar simplificaba enormemente las circunstancias. La propaganda necesitaba héroes claros, decisiones absolutas y enemigos fácilmente identificables. La historia, en cambio, está llena de miedo, confusión, intereses políticos y decisiones tomadas bajo una presión insoportable. Moscardó podía ser un símbolo, al mismo tiempo, un hombre atrapado en esa complejidad. Mientras tanto, el régimen continuaba utilizando el Alcázar como uno de sus grandes lugares de memoria. Allí se celebraban actos que recordaban la resistencia y reforzaban la interpretación oficial de la guerra civil. El mensaje era evidente. Aquellos hombres habían resistido hasta el límite y su sacrificio justificaba la causa vencedora. Pero ese relato dejaba en segundo plano a las víctimas y experiencias del otro lado del conflicto.
La memoria de la guerra quedaba así profundamente marcada por la victoria. Moscardó permaneció durante décadas dentro de aquella memoria oficial, rodeado de honores y reconocimientos. Pero su figura no debe confundirse con la de los grandes dirigentes políticos que realmente diseñaron la dictadura. No fue uno de los arquitectos principales del sistema franquista, aunque sí formó parte de sus estructuras y símbolos. Su importancia procedía sobre todo de la fuerza extraordinaria de una historia convertida en mito nacional. Y ese mito sobreviviría incluso cuando el propio Moscardó ya no estuviera. A comienzos de los años 50, su salud comenzó a deteriorarse y su actividad pública fue disminuyendo progresivamente. El hombre que había sobrevivido al asedio del Alcázar había vivido más de una década dentro de la España que ayudó a construir la victoria militar. Había conocido el poder, los homenajes, los cargos y también el peso de una historia imposible de separar de su nombre. Pero todavía quedaba una última despedida y una última pregunta sobre su legado. ¿Qué quedaría de Moscardó cuando desapareciera el hombre detrás del símbolo? José Moscardó murió en Madrid el 12 de abril de 1956, después de una vida marcada por el ejército y la guerra. El régimen franquista lo despidió con honores, reforzando una vez más la imagen del héroe del Alcázar. Pero su muerte no cerró la historia, porque su figura continuaría siendo utilizada durante décadas. Mucho después, con la llegada de la democracia, aquella memoria comenzaría a ser discutida y revisada públicamente. Y entonces surgiría la pregunta que todavía divide muchas conversaciones sobre el pasado español. ¿Quién fue realmente Moscardó? ¿Un héroe militar, un símbolo de la propaganda franquista o ambas cosas al mismo tiempo? La respuesta más honesta probablemente exige aceptar que las dos dimensiones pueden coexistir. Fue un militar que tomó decisiones durante una guerra brutal y sufrió también una tragedia familiar. Cuando José Moscardó murió en Madrid en 1956, el hombre desapareció, pero el personaje ya pertenecía a la historia. Durante 20 años, su nombre había quedado unido a una fortaleza destruida, una guerra y una leyenda. El régimen franquista había convertido aquella resistencia en una historia ejemplar sobre sacrificio y obediencia. Pero con el paso del tiempo, España comenzaría a mirar aquel pasado con otros ojos. Y entonces el héroe oficial empezaría a convertirse también en objeto de debate. Durante la dictadura, el Alcázar de Toledo fue mucho más que un escenario de la guerra civil. Se transformó en un lugar de memoria cuidadosamente construido por los vencedores del conflicto. Las ruinas recordaban el sufrimiento de los defensores y reforzaban la narrativa heroica del nuevo régimen. Moscardó aparecía una y otra vez como protagonista de aquella historia, convertido casi en una figura legendaria. Pero toda leyenda tiene un precio, simplifica aquello que en realidad fue mucho más complicado. La famosa conversación relacionada con su hijo Luis se convirtió en el corazón de esa leyenda. Durante décadas fue presentada como una prueba definitiva de la firmeza moral y militar del coronel. Sin embargo, las investigaciones posteriores han señalado contradicciones, problemas cronológicos y elementos difíciles de verificar en aquella versión. Eso no significa que la tragedia familiar desapareciera ni que el sufrimiento del asedio fuera imaginario. Significa que debemos separar cuidadosamente el hecho histórico de la historia construida después. También resulta importante recordar que el Alcázar no fue un escenario vacío ocupado únicamente por militares. Dentro permanecieron familiares y civiles que vivieron las consecuencias de los combates junto a los defensores. Fuera se encontraba una ciudad atravesada por la violencia política y militar de una guerra sin piedad. Cada bando interpretó aquellos acontecimientos desde sus propios intereses y necesidades propagandísticas. Y en medio de todo aquello quedó atrapada la figura de Moscardó. Para el franquismo, Moscardó representaba una idea concreta de España, ejército y sacrificio. Su historia servía para mostrar que la resistencia de los sublevados había sido, según el relato oficial, heroica e inevitable. Pero la memoria de una guerra no pertenece solamente a quienes ganan los combates. También pertenecen a ella quienes murieron, quienes fueron perseguidos y quienes tuvieron que vivir con las consecuencias. Por eso estudiar a Moscardó exige mirar más allá de una sola versión. Después de la muerte de Franco, España inició una transformación política que también afectaría a la memoria de la guerra civil. La democracia permitió que muchas historias silenciadas durante décadas comenzaran lentamente a recuperar espacio público. El Alcázar dejó de ocupar exactamente el mismo lugar simbólico que había tenido durante la dictadura. Y Moscardó pasó de ser un héroe indiscutible para el régimen a convertirse en una figura histórica discutida. La distancia temporal permitía hacer preguntas que antes resultaban mucho más difíciles.
Pero revisar una figura histórica no significa convertirla automáticamente en villano. Tampoco significa aceptar sin cuestionamientos el relato construido por quienes estuvieron de su lado. Moscardó fue un militar de su tiempo, formado en una tradición castrense concreta y enfrentado a decisiones extremas. Participó en el bando sublevado y posteriormente formó parte de las estructuras del régimen vencedor. Todo eso forma parte de su historia, aunque ninguna frase consiga resumirla por completo. Su trayectoria posterior también demuestra que el mito del Alcázar tuvo consecuencias reales. El prestigio conseguido durante el asedio facilitó su permanencia dentro de las estructuras militares y públicas del franquismo. Llegó a ocupar cargos relevantes y mantuvo una posición de reconocimiento hasta sus últimos años. Pero nunca debe confundirse esa cercanía con el poder absoluto que ejercía Franco sobre el sistema. Moscardó fue una figura importante, pero el dictador seguía siendo quien tomaba las decisiones fundamentales. Y quizá esa sea una de las claves para comprender su legado. Moscardó no fue únicamente el hombre que resistió dentro de un edificio destruido. Fue también el personaje que el régimen necesitó construir alrededor de aquella resistencia. Entre ambas imágenes existe una diferencia enorme, pero también una conexión imposible de ignorar. El hombre creó la historia, la propaganda convirtió aquella historia en símbolo. Hoy, visitar el Alcázar significa encontrarse con un lugar que contiene muchas capas diferentes de memoria. Allí conviven la historia militar, la destrucción de 1936, la propaganda franquista y las investigaciones posteriores. Ninguna de esas dimensiones puede explicar por sí sola todo lo ocurrido durante aquellas semanas. Precisamente por eso el episodio continúa despertando interés, controversia y preguntas entre generaciones. Y quizá esa incomodidad sea más valiosa que cualquier relato demasiado perfecto. Porque la historia de Moscardó nos obliga a preguntarnos algo más profundo sobre la Guerra Civil Española. ¿Dónde termina el hombre y dónde comienza el mito? ¿Dónde termina el recuerdo y empieza la propaganda? No existen respuestas sencillas, especialmente cuando hablamos de personas atrapadas en una guerra fratricida. Moscardó fue militar, padre, comandante, símbolo y miembro de un régimen vencedor. Todas esas realidades pueden existir al mismo tiempo sin necesidad de convertirlas en una caricatura. Y quizá por eso su historia continúa siendo tan poderosa casi 90 años después de aquel verano de 1936. Un coronel encerrado entre ruinas terminó convertido en uno de los símbolos más reconocibles del franquismo. Su hijo murió, su fortaleza fue destruida y su nombre sobrevivió mucho más allá de la guerra. Pero comprenderlo exige algo más difícil que elegir entre héroe y villano. Exige conocer el contexto. Porque solamente así podemos acercarnos al hombre que existió detrás de la leyenda. Si esta historia te ha ayudado a conocer a Moscardó más allá del mito, suscríbete al canal para descubrir nuevos personajes. Cuéntanos también en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué historia de la guerra civil quieres conocer. Aquí seguiremos recuperando vidas marcadas por decisiones, tragedias, guerras y consecuencias que todavía llegan hasta nuestros días.